La posición número 18 se da después de la jugada blanca caballo por E6. Es una posición complicadilla, porque hay muchas piezas amenazadas. El caballo amenaza a nuestra dama y la dama blanca amenaza a nuestro alfil. Pero nosotros a su vez amenazamos la dama y amenazamos el caballo. Muchas amenazas por ambos bandos y no es fácil ver cuál es la clave de esta posición. En posiciones tan complejas, yo personalmente recurro al sistema de jaques, capturas y amenazas. Primero calculo los jaques, si no funciona, calculo las capturas más fuertes, si no funciona, calculo las amenazas. Aquí solo hay un jaque que tenemos que calcular, es el jaque de caballo. Caballo F3 jaque. Vemos enseguida que no funciona porque sencillamente la dama cubre la casilla F3. Y luego tendríamos que recuperar el caballo estropeando nuestra estructura de peones. Y no puede ser la solución a este ejercicio porque nuestra posición queda peor. Descartado el jaque, pasamos a las capturas. ¿Qué captura calculo primero? Pues lógicamente la captura más fuerte, que es la de dama. Y aquí enseguida vemos que esto ya funciona. Alfil por F4, he capturado a la dama, el blanco debe responder igualando mi captura. Entonces, jugada obligatoria, caballo por C7. Y ahora en esta posición, de nuevo, volvemos a aplicar el mismo sistema. Jaques, capturas y amenazas. Otra vez, tenemos que ver en primer lugar el jaque en F3, pero ya rápidamente vemos que ahora sí el jaque funciona. Caballo F3 jaque, rey G2, amenazas igualadas, nosotros amenazamos el caballo, ellos amenazan el caballo, pero otra vez jaques, capturas, amenazas, vemos que tenemos un jaque que funciona. Caballo E1 jaque. El rey está obligado a quitarse, rey H1 y ahora nosotros ganamos pieza capturando el caballo en C7 y resolvemos el ejercicio. En el ejercicio 19, después de la jugada torre D2, tenemos que calcular en primer lugar dos jaques. El jaque en C1 y el jaque en E4. El jaque en C1 solo nos permite ganar un peón y poco más. Es buen jaque porque ganamos un peón, pero hay que calcular el otro a ver si encontramos algo mejor. Y cuando calculamos el otro jaque vemos enseguida que hay algo mucho mejor. Dama por E4 jaque, el rey se tiene que quitar, rey D1 y ahora tenemos
otro jaque que es mate en la casilla B1. Dama B1 mate. Así que este ejercicio se resuelve simplemente calculando todos los jaques. En el ejercicio número 20, después de la jugada caballo H4, hay que darse cuenta de que en la casilla G5 hay un doble de peón. El problema es que no se puede dar el doble directamente, porque dar el doble directamente falla, ya que las blancas tienen tiempo de capturar el alfil de F5 o el alfil de D6, igualando las amenazas y refutando el doble de peón. Pero podemos pensar un poquito más, ser ingeniosos y antes de dar el doble realizar la jugada alfil por F4, con la idea de que después de dama por F4 hemos atraído a la dama a la casilla F4. Y la dama es una pieza demasiado valiosa como para que después de G5 las blancas encuentren la forma de igualar las amenazas. Esta dama es demasiado valiosa, las blancas no tienen forma de igualar una amenaza contra nuestra dama. Capturar en F5 ahora solo no sirve porque se pierde la dama y hay que retirar la dama blanca a E3 y entonces ganamos pieza con G por H4. En esta ocasión el ejercicio se resuelve atrayendo a la dama blanca a la casilla F4. La posición número 21, después de la jugada B6, que amenaza con capturar el caballo, tenemos un tema de atracción. Hay horquilla del caballo en las casillas E2 y G2, así que con la jugada que resuelve el ejercicio torre G2 jaque, atraemos al rey a la casilla G2, porque después de rey por G2 viene caballo F4 jaque, rey G1 y caballo E2 jaque, ganando la dama.
la posición número 22, después de la jugada dama F3, primero nos damos cuenta de que hay una pieza colgando, el alfil de E5, que está siendo atacado por dos piezas a la vez. Pero tiene truco, porque la primera jugada es evidente, la hacemos enseguida, caballo E5, defiendo el punto F7, que es un punto que nos puede distraer, aunque la amenaza aquí no es realmente muy fuerte, y ataco la dama. Pero, lógicamente, hay que calcular qué pasa después de torre E5. Y digo que esta posición tiene truco porque ahora instintivamente podemos jugar torre E5 y perder la partida en el acto, porque si os fijáis, después de torre E5, la torre en A8 está indefensa y es mate en 3 de las blancas, después de dama por A8 jaque. Por lo tanto, no podemos comernos esa torre. Eso teníamos que haberlo calculado antes de comer el alfil con el caballo. Y antes de esa captura haber encontrado esta solución. Dama D6. Clavando la torre que ahora no se puede quitar. Y amenazando con comer a la siguiente con la dama. Lo que dejaría la torre de A8 bien protegida. El blanco no le queda otra que atacar el punto F7. Pero como ya hemos dicho, esta amenaza realmente no es tan fuerte y no va a solucionar los problemas de las blancas, algo que también teníamos que haber calculado antes de comer con el caballo. Ahora sencillamente rey H8 y después de rey H3 el rey se quita para amenazar la captura con jaque y nosotros dama por E5 ganando la calidad. El ejercicio número 23, después de la jugada alfil G4, se resuelve con un tema de atracción, pero algo rebuscado. Primero hay que ver que nos están amenazando la dama. Y también tenemos que calcular, tenemos esa amenaza de las blancas, pero tenemos que calcular las jugadas potenciales de nuestras piezas. Lo primero que tenemos que ver es que hay un jaque. Los jaques tenemos que calcularlos siempre. Y luego también tenemos que ver que hay horquilla del caballo sobre las casillas F1 y C1. Perdón. Con estos precedentes se nos puede ocurrir atraer a la dama a la casilla C1. Entonces, la primera jugada de todas tiene que ser normalmente la más fuerte. En todas nuestras combinaciones casi siempre va a ser lo mejor empezar con el jaque. Torre por C1 jaque. Dama por C1 y ya hemos atraído a la dama a la casilla que nos interesa. La casilla C1. Ahora tenemos que resolver el tema de la amenaza, pero queremos resolverlo sin perder un tiempo. Y de paso ganando la posibilidad de llevar nuestro caballo a E2. Así que la solución ideal a todos nuestros problemas es dama por G4. Capturamos el alfil que defiende
la casilla E2 y la clavada nos permite sacrificar momentáneamente la dama. La clavada no, perdón, la horquilla del caballo. Porque después de H por G4 sigue caballo E2 jaque, rey F1 y caballo por C1, dejándonos con pieza de más. Ejercicio número 24 se alcanza después de la jugada G3. En este ejercicio hay que tener en cuenta la idea clave de red de mate. Si os fijáis, el rey tiene muy pocas casillas disponibles. Solo tiene la casilla H5. Y esa es la clave para resolver el ejercicio. Porque si nos damos cuenta, con rey G6 cubrimos la casilla de escape del rey. Ahora el rey no tiene ninguna casilla de escape y está a una de mate. Obligatorio, por tanto, dar una salida y la única que tiene es H4 para intentar escapar por H3. Pero eso falla después de H5 jaque, rey H3 y G4 mate porque la torre cubre la segunda fila. La posición número 25 se alcanza después de la jugada F4. Darse cuenta de el concepto clave en esta posición no es fácil. Concepto clave en esta posición es el alfil, la actividad del alfil por la gran diagonal. Y no es fácil darse cuenta porque el alfil contrario también es muy activo por esa diagonal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si sacrificamos nuestra torre con torre por B2, hay que darse cuenta de que no se puede comer de rey porque habría una descubierta que ganaría la dama. Y esa descubierta es la idea clave, porque ahora el blanco está obligado a comer con el caballo, pero eso debilita las casillas negras, en concreto la casilla A1 que antes protegía el alfil. Y sin el alfil podemos jugar dama por A1 jaque y después de rey D2, dama por B2 y tenemos dos piezas por la torre sacrificada.
La posición número 26 se alcanza después de la jugada alfil C6. En este ejercicio lo he resuelto con el sistema de cálculo de jaques, capturas y amenazas. He empezado calculando los jaques y se ha resuelto prácticamente solo. El jaque más evidente es dama F5 jaque. El rey se retira a donde sea que se retire hay mate, pero en el ejercicio se retira a rey H8. Yo continúo calculando los jaques, dama E5 jaque y de nuevo se retira donde se retire el rey hay mate, así que en el ejercicio juegan alfil F6, jugada totalmente inútil, y después de dama F6 jaques hemos resuelto el ejercicio, porque si el rey se retira a G8 hay mate en G7 y si se retira a H7 sigue habiendo mate en G7.